Miércoles 8 de noviembre. Desde Adán hasta Moisés. Escucha Romanos capítulo 5 versos 13 y 14. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo sobre la ley? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La frase antes de la ley es paralela a la declaración desde Adán hasta Moisés. Él está hablando del tiempo en el mundo desde la creación hasta el Sinaí, antes de la introducción formal de las reglas y las leyes del sistema israelita, que por supuesto incluían los 10 mandamientos. Antes de la ley significa antes de que Dios detallara sus requerimientos en las distintas leyes dadas a Israel en el Sinaí. El pecado existía antes del Sinaí. ¿Cómo no? La mentira, el asesinato, el adulterio y la idolatría ¿no eran actos pecaminosos hasta entonces? Por supuesto que sí. Es verdad que antes del Sinaí, la raza humana tenía en general solo una revelación limitada de Dios, pero obviamente sabía lo suficiente como para rendir cuentas. Dios es justo y no va a castigar a nadie injustamente. La gente en el mundo anterior al Sinaí moría, como señala Pablo aquí. La muerte pasó a todos, aunque no habían pecado contra un mandamiento expresamente revelado, de todos modos habían pecado. Tenían las revelaciones de Dios en la naturaleza, a las que no habían respondido y por lo tanto se los consideró culpables. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1 verso 20. ¿Con qué propósito se reveló Dios más plenamente en la ley? Romanos capítulo 5 versos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La instrucción dada en el Sinaí incluía la ley moral, aunque ya existía desde antes. Sin embargo, esta fue la primera vez, según la Biblia, que se escribió esta ley y se proclamó ampliamente. Cuando los israelitas comenzaron a compararse con las exigencias divinas, descubrieron que no cumplían con las expectativas. En otras palabras, el pecado abundaba. De repente se dieron cuenta de la magnitud de sus transgresiones. El propósito de esa revelación era ayudarlos a ver su necesidad de un Salvador y llevarlos a aceptar la gracia que Dios ofrecía tan libremente. Como se destacó con anterioridad, la verdadera versión de la fe veterotestamentaria no era legalista. ¿En qué medida las leyes de tu país te muestran una concepción humana del bien y del mal? Si las leyes humanas pueden hacer eso, ¿qué puedes decir de la eterna ley de Dios?